se dio una crisis del azúcar en el país. ¿Cuál fue el origen de todo esto? Mire, a nosotros nos parece que en el caso del azúcar lo que tenemos es una situación aberrante de política pública en este país. No es posible que Guatemala, con una producción azucarera alta que dedicamos al mercado internacional, fundamentalmente hacia Estados Unidos y Europa, castigue al consumidor nacional con altos precios. Lo que tenemos entonces es esta política bizarra, esta política alrevesada que se aplica en Guatemala, que corresponde a lo siguiente: una alta producción azucarera dedicada al comercio internacional. Y luego el resto de esa producción azucarera dedicada al mercado nacional, en donde no solo no es suficiente, pero no es suficiente porque lo que se buscaba, a nuestro juicio, es aumentarle el precio al azúcar. Entonces se crea un desabastecimiento artificial que logra el propósito porque el precio del azúcar incrementó, y con un gobierno blandengue, un gobierno débil, un gobierno incapaz de generar medidas de salvaguarda a la población, no fue capaz de ordenar y poner en su sitio a los azucareros y obligarles no solo a surtir el mercado nacional en orden prioritario, no el mercado internacional, y bajar el precio del azúcar. Entonces lo que se dio a nuestro juicio son desabastecimientos artificiales, efectivamente atizados por un fenómeno de escasez en México, pero digamos, eso de México no es el problema fundamental. El problema fundamental es que la producción azucarera nacional está dedicada al mercado internacional, y eso es lo que no permite un abastecimiento apropiado y un precio más justo del azúcar en el país. Es más cara el azúcar en Guatemala que en el mercado internacional, siendo nuestra misma azúcar. Eso pasa justamente por los temas de apertura comercial y porque los pobres al final subvencionan en este país a la gran empresa. Ese es el caso del azúcar. Nosotros pagamos más aquí por ella porque estamos subvencionando a los azucareros para que su comercio y sus ganancias puedan ser más floridas en el exterior. ¿Por qué no existe una liberación de la importación del producto hacia el país? Mire, nuestra percepción es que los azucareros en este país son un gremio muy fuerte, son un gremio con una influencia política y económica muy fuerte en este país, al grado que nosotros partimos de que si un gremio es capaz de girar órdenes y de propiciar política pública en este país, son los azucareros. Tienen una influencia muy grande en el gobierno de Berché y en este gobierno la han consolidado. Eso es lo que no permite que se haga importación de azúcar, simplemente ellos no lo permiten, ¿no? No hay que olvidar este dato que va a pasar a ser un dato curioso en la historia de cuando el expresidente Portillo permitió la importación de azúcar de Cuba, que provocó acá realmente una alteración de las estructuras económicas, una indignación del sector azucarero, etcétera, pero que efectivamente aquella medida de Portillo permitió que en ese momento el precio del azúcar bajara a nivel interno. Ahora eso ni soñarlo, este gobierno es demasiado débil y está totalmente cooptado por los azucareros, que además prefieren no pagar impuestos, sino ejecutar sus ganancias a través de lo que ellos le llaman fondos sociales. Han establecido sus ONG y eso les permite decidir cuándo, cómo y dónde invierten. La obligación de ellos sería en todo caso pagar impuestos. Nosotros estamos altamente decepcionados con este gobierno y el sector socialdemócrata de este gobierno está de capa caída. No hay una corriente socialdemócrata fuerte, políticamente capaz, uno, de irradiar su ideología y dos, de impulsar medidas de política pública de corte socialdemócrata. No hay, simplemente no hay esa capacidad. Lo que estamos es frente a un gobierno liberal más, con algunos rasgos de populismo. Hasta ahí. Entonces, no va a haber medidas socialdemócratas, no va a haber medidas radicales. Le pongo un ejemplo: la reforma fiscal no ha pasado de ser una alaraca que no la han logrado imponer. La reforma fiscal debería ser una imposición. Claro, desde la perspectiva socialdemócrata, la reforma fiscal debiese ser progresiva y directa, es decir, debiese estar dedicada a la renta, ¿no? Y no a impuestos indirectos. No hay la capacidad política, no hay la fuerza política, pero tampoco hay ideología socialdemócrata en este gobierno.